la identidad del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, 9 al 14. Bien. Lo primero que vamos a mencionar, que es un argumento que, digamos, es muy fácil notarlo. Yo no lo uso mucho en mi libro, en mi comentario, porque mi propósito siempre es hacer un exégesis desde el texto mismo. Pero obviamente no podemos ignorar el contexto y no podemos tampoco ignorar, digamos, las otras visiones paralelas de Daniel. Un cuadro muy básico, ¿verdad?, como este, donde nosotros vemos que los elementos de la visión del capítulo 7 con los del capítulo 8 tienen bastantes similitud, hay paralelos. Daniel 7 comienza y termina, o sea, es más amplio, comienza antes y termina después. Comienza desde el Imperio Romano, representado por un león con alas de águila, que está ausente en el capítulo 8, ya que el capítulo 8 comienza directamente con Medo-Persia. Y Daniel 7 también, después de la escena del juicio, tiene la escena de la recepción del reino eterno por parte del Hijo del Hombre. Un evento que no está presente tampoco en Daniel 8. De manera que Daniel 8 es más amplio, tanto al principio como al final, pero el resto de las imágenes están presentes en Daniel 8. Bueno, en Daniel 8 el segundo imperio es representado por un oso. Este imperio es el imperio que sigue posterior al imperio babilónico, que claramente, ¿verdad?, el león con alas, el primer imperio, es paralelo a la cabeza de oro de Daniel 2, que es el primer imperio, y en el capítulo 2 explícitamente se le dice a Nabucodonosor que esa cabeza de oro lo representa a él y a su reino, de manera que el primero de los 4 reinos, en Daniel 2 y en Daniel 7, es Babilonia. También nosotros tenemos profecías como Jeremías 52, versículos 7 y 13, donde se refiere a Babilonia como un león con alas de águila. Y por otro lado tenemos evidencia arqueológica, donde los mismos babilonios del tiempo de Nabucodonosor usaban profusamente la imagen de un león con alas de águila para representar el imperio. Entonces, sin duda, representa Babilonia, el imperio que viene después. La historia nos dice que es Medo-Persia. Los preteristas, que dicen que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, dicen que el oso es solamente el imperio medo, el leopardo es el imperio persa, la bestia terrible con 10 cuernos es el imperio griego. Los 10 cuernos son las divisiones, las satrapías, en las cuales se divide el imperio griego a la muerte de Alejandro, y el cuerno pequeño sería Antíoco Epífanes. Sin embargo, este oso, que tiene 2 costillas entre los dientes, es paralelo al carnero, que tiene 2 cuernos. En ambos se repite el número 2 y después el número 3, porque el oso además tiene 3 costillas entre los dientes, y el carnero del capítulo 8 hiere hacia 3 puntos cardinales. Ahora, los 2 costados del oso son asimétricos, porque dice que se alzaba más de un costado que del otro. Y los 2 cuernos del carnero son asimétricos, porque un cuerno es más alto que el otro. Y las 3 costillas que devora el oso están representados por los 3 puntos cardinales en los cuales hiere el carnero. Y el carnero, explícitamente, en Daniel 8:20, es representado como Medo-Persia. No como Meda, los medos solamente, sino como el imperio Medo-Persa. Por lo tanto, si el carnero con 2 cuernos, que hiere hacia 3 puntos cardinales, representa el imperio unido, Medo-Persia, el oso con 2 costados asimétricos, que devora 3 costillas, también tiene que representar al mismo imperio, al imperio Medo-Persa. El leopardo, que tiene 4 alas, y tiene 4 alas antes que 4 cabezas, en el capítulo 7, porque primero se caracterizó el imperio griego por la rapidez de las conquistas. Una vez que conquistó todo, surgieron 4 reinos. Entonces primero se menciona que este leopardo tiene 4 alas y después 4 cabezas. Ahora, este animal no pueden ser los persas, sino que claramente es el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno y sus sucesores.
porque el macho cabrío del capítulo 8 dice que corre sin tocar tierra, es decir, está aludiendo a la rapidez, y el leopardo, sin duda, es, junto con el chita, los dos animales terrestres más rápidos, que superan incluso los 100 kilómetros por hora. Y las 4 alas, el doble del león, también, ¿verdad?, enfatiza la rapidez. De manera que ambos animales, tanto el leopardo como el macho cabrío que corre sin tocar tierra, están representando un imperio que se levantó rápidamente. Las 4 cabezas del leopardo, que son 4 reinos, están en el carnero representados por los 4 cuernos que salen después de que el cuerno grande, Alejandro Magno, es quebrado, y estos 4 cuernos dicen que representan también 4 reinos. De manera que la identidad es muy clara. Y este macho cabrío, en Daniel 8:21, dice que es el rey de Grecia, y sus 4 cuernos significa que 4 reinos saldrán de esa nación. Ahora, la bestia espantosa y terrible, y que tiene 10 cuernos, de la cual brota el cuerno pequeño, es sin duda un imperio que tiene que ser posterior al leopardo de Grecia. Y la historia nos confirma que se levanta un cuarto imperio, que es el imperio romano, cumpliría este rol. Ahora, después del carnero y el macho cabrío, acá no vemos en el capítulo 8 una bestia. Y eso hace que los preteristas digan que este cuerno pequeño no representa a otro imperio, porque si hubiera sido un imperio posterior como Roma, tendría que ser representado por una bestia. Pero el hecho de que lo represente por un cuerno, que es parte de una bestia o de un animal, porque el carnero tenía 2 cuernos, el macho cabrío tenía un cuerno, y después salen 4, y ahora hay un cuerno, faltaría la bestia. Por lo tanto, no podría representar al imperio romano. Esa es la objeción. Sin embargo, nosotros vemos que este cuerno no es parte del macho cabrío, sino que este cuerno viene de uno de los puntos cardinales y crece en forma horizontal, conquistas militares, está representando un imperio secular, en este caso Roma en su fase imperial, pero después tiene un crecimiento espiritual, religioso, vertical, que se levanta contra el pueblo de Dios, contra el príncipe celestial y contra el santuario celestial. Entonces, claramente aquí hay un cambio a la fase papal. Me refiero a los versículos 10 en adelante. Después de la cuarta bestia y el cuerno pequeño, que también persigue a los santos, también se levanta contra Dios y contra su ley, viene un juicio celestial en Daniel capítulo 7, 9 y 10. Y después del cuerno pequeño y de su obra contra el santuario celestial y los santos, hay una purificación del santuario. Esto coloca en paralelo la escena de juicio celestial con la escena de purificación del santuario. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial tiene que representar un juicio. Como este juicio es seguido por el reino eterno del Hijo del Hombre, tiene que ser un juicio previo a la segunda venida, previo al advenimiento. Por lo tanto, hablamos de un juicio preadvenimiento en favor de los santos, que en Daniel 7 lo dice en forma explícita, en el capítulo 7, 22, que el juicio es dado para los santos, no para el cuerno pequeño. Bien, ese es el paralelo, y también si nosotros consideramos Daniel 2, Daniel capítulo 11, podemos ver que esto también se da. Pero dentro de las objeciones, aquí tenemos algunas, particularmente de un teólogo adventista que estudió en Avondale, en Australia, André Reis. Él dice, este cuerno extraño e incorpóreo, él le llama así en una forma un poco sarcástica, diciendo que no debiera ser extraño que un macho cabrío tenga un cuerno más. Después de todo tenía 4, pero es extraño que un cuerno aparezca en el aire, que no tenga un animal que lo sostenga. Eso dice es muy extraño, pero bueno, los adventistas, según él, decimos así, este cuerno extraño e incorpóreo que vuela solo por el cielo, señala misteriosamente la aparición de un poder aún desconocido, Roma,
que lo conecta con el cuerno pequeño de Daniel 7. De hecho, la interpretación adventista de este pasaje depende completamente de la precisión de esta lectura, lo que les hace gritar inmunda a cualquier otra interpretación del cuerno pequeño que no sea Roma. Esa es una afirmación de él. Está en este artículo que él publicó en internet. Entonces dice él que la interpretación adventista depende completamente de este paralelo. Si nosotros no logramos encontrar un paralelo en Daniel 8 con Daniel 7, dice él, nuestra interpretación o nuestra identidad del cuerno pequeño de Daniel 8 se viene abajo. Y él pretende, demostrar que no es posible identificar al cuerno pequeño de Daniel 8 con el cuerno pequeño de Daniel 7. Bueno, él tiene otras objeciones, siguiendo con su argumentación. Quizás no todas las respondamos en el momento, pero vamos a hacer un estudio breve de los pasajes, los versículos 9 al 13, para ver si estas objeciones tienen o no validez. Dice así: el hecho sigue siendo, y ahora con una fuerte evidencia filológica, o sea, del estudio de las lenguas, que el patrón tipológico en las visiones de Daniel 7 y 8 es consistente. Cuernos siempre están unidos a animales. Solo cabezas generan cuernos, solo cuernos generan cuernos pequeños. El cuerno pequeño en Daniel 7 surge entre los cuernos del cuarto animal y en Daniel 8 de uno de los 4 cuernos griegos del macho cabrío. Entonces él afirma que solo cabezas generan cuernos y solo cuernos generan cuernos pequeños. Y luego dice, Roma no está representada en ninguna parte de Daniel 8, ni es parte de la explicación de Gabriel. ¿Por qué deberíamos ver a Roma aquí? Esto que parece lógico, ¿verdad? En realidad es algo que no es exacto. No es exacto porque en Daniel no vemos que cuernos generen cuernos pequeños. En Daniel 7 nosotros vemos una bestia con 10 cuernos y dice, y entre ellos surge un cuerno pequeño y mientras crece son derribados 3 de los principales. Entonces este cuerno pequeño en Daniel 7 no sale de otro cuerno, no es generado por un cuerno, sino que sale de la cabeza de la cuarta bestia, igual que los otros. Por lo tanto, el que cuernos generen cuernos pequeños no es así. La afirmación solo cuernos generan cuernos pequeños no está correcto. Tampoco es correcto en el capítulo 8, que es justamente lo que vamos a demostrar posteriormente. Bueno, ahora la objeción de él de que no es posible que un cuerno no esté sobre una cabeza, no es correcta tampoco, porque tenemos que la imagen muy común de los altares, tanto del sacrificio como del altar del incienso en el santuario, que es evocado continuamente en Daniel 8, esos cuernos no estaban sobre cabezas de animales, ni sobre cuernos de animales, estaban sobre altares. Y también, curiosamente, hay 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, tanto en el altar del sacrificio como en el altar del incienso. Y tenemos, por ejemplo, el profeta Zacarías, que la teóloga Joyce Baldwin encuentra maravillosamente paralelos de Zacarías con Daniel. Recomiendo que lean el comentario de Daniel y el comentario de Zacarías de ella, donde ella demuestra que la profecía apocalíptica nace en el cautiverio babilónico, porque el pueblo de Dios está cautivo en medio de un pueblo pagano. Entonces ya no se puede hablar en el extranjero, en el lenguaje literal, entonces se utiliza la simbología. Y ella dice que Zacarías tiene su primera mitad el lenguaje simbólico y la segunda mitad del lenguaje literal, porque Zacarías es un profeta que vivió en el tiempo cuando Israel está saliendo del exilio, y la primera mitad está conectada con el lenguaje apocalíptico de Daniel, pero la segunda mitad está anunciando eventos que vienen posterior al exilio para un Israel que ya estará establecido en Palestina
y por lo tanto cambia el lenguaje literal. Y Zacarías menciona acá que él ve 4 cuernos, pero no están sobre 4 animales, ni sobre una cabeza, ni tampoco sobre otro cuerno. Y él pregunta, ¿verdad?, al ángel, o más bien el ángel le pregunta, él pregunta al ángel qué significan estos, qué son estos 4 cuernos, y él responde que son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. La palabra cuerno en el idioma hebreo, y bueno, en los idiomas semitas en general, simboliza también poder. Entonces él ve 4 cuernos, y estos son los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Luego ve 4 carpinteros que vienen a restaurar lo que estos cuernos destruyeron, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ahora, es interesante que en Daniel 7 los imperios son representados por bestias. En Daniel 8, 2 imperios son representados por animales y el último por un cuerno. Y luego, nunca más en Daniel, un imperio o un reino será representado por una bestia. De aquí en adelante, al usar la palabra cuerno, que gráficamente, ¿verdad?, es un cuerno, pero que también la palabra significa poder, pasa a la siguiente revelación en el capítulo 11, donde los reinos son representados directamente por reyes y poderes. Bueno, vamos a continuar. El mismo Reis dice: la alusión a Daniel en el pasaje anterior establece una firme tradición judía que conecta el cuerno pequeño con el rey griego Antíoco IV Epífanes, quien colocó una estatua del dios griego Zeus y prostitutas cultuales dentro del templo judío, citando a Macabeos. Daniel llama a la abominación del Tamid, es decir, sacrificio continuo, y la profanación del lugar santísimo por Antíoco IV Epífanes, la rebeldía asoladora y una abominación desoladora. Bueno, acá él está usando como fuente un libro apócrifo, que aunque tiene cierta validez histórica, y digo cierta porque se está cuestionando la completa validez de los libros de Macabeos, él está tomando la interpretación que hacen los macabeos, porque ellos citan estas frases como sacrificio continuo, abominación desoladora, toman esta frase de Daniel y lo aplican a lo que hizo Antíoco IV Epífanes. O sea, podemos decir que los macabeos interpretaron que Antíoco IV Epífanes estaba cumpliendo las profecías del cuerno pequeño de Daniel 7. Pero no es que Daniel está diciendo que estas profecías se cumplen con Antíoco Epífanes. Él dice: Daniel llama a la abominación del Tamid, es decir, sacrificio continuo, que en el hebreo nunca dice sacrificio en Daniel, solo continuo, y la profanación del lugar santísimo por Antíoco IV Epífanes, la rebelión asoladora. O sea, él está diciendo que es Daniel el que está llamando a Antíoco Epífanes de esta forma. En realidad los preteristas piensan que Daniel no existió en el siglo VI a.C., sino que el que escribió este libro fue contemporáneo con Antíoco Epífanes, porque ellos dicen que no es posible conocer el futuro ni siquiera para Dios. Por lo tanto, esto es una especie de mentira, donde un autor que vivió después de los hechos está anunciando que vendrán 4 imperios mundiales, pero él está viviendo después que ya esto ocurrió. Y lo está presentando haciéndose pasar por un personaje que vivió antes de los eventos. Entonces, el autor de Daniel simplemente está describiendo algo que está ocurriendo en su tiempo, pero no es así. Hay muchas evidencias que muestran que Daniel realmente vive en el siglo VI a.C. y lo reconocen incluso los eruditos católicos, como John Collins, por ejemplo. Bueno, otra cita de él dice: la referencia críptica de Jesús a la abominación desoladora. Jesús en Mateo 24:15 y también en Marcos 13, versículo 14, él dice que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel no se ha cumplido todavía, sino que está para el futuro. Entonces, claramente Jesucristo echa por tierra esta interpretación tan conocida en la
en la Vulgata, perdón, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que circulaba en los primeros siglos. Jesucristo conoció esta versión, los apóstoles citaron de esta versión de los libros inspirados. Entonces, si Jesús hubiera estado de acuerdo, habría apoyado la tesis de Antíoco. Pero Jesucristo, al contrario, no dijo esto que anunció Daniel, se cumplió 2 siglos atrás, sino que dijo esto que anunció Daniel, vendrá en el futuro. Y bueno, Reis dice al respecto, la referencia críptica o media escondida, media confusa de Jesús respecto a la abominación desoladora de Daniel, al predecir la profanación del segundo templo en el año 70, parece haber sido una nueva aplicación de los principios de la profecía anteriormente cumplida en los tiempos de los macabeos, y la cual sirvió como una señal para que los cristianos dejasen Judea y no constituye necesariamente un cumplimiento primario de la profecía de Daniel 8. O sea, Jesucristo no es el intérprete por excelencia de Daniel, sino que los macabeos pasan a ser los intérpretes por excelencia. Y continúa, el hecho es que un cuerno nunca puede ser más grande o más fuerte que el animal que lo porta. Si el cuerno pequeño se hubiera vuelto más grande que el macho cabrío y el carnero juntos y simbolizara otro reino, Roma, este cuerno debería aparecer lógicamente en la visión como otro animal. Esto es lo que vemos en los capítulos 7 y 8, diferentes reinos aparecen como animales distintos, diferentes reyes de cada reino aparecen como cuernos. Bueno, él está acá diciendo, está asumiendo de que el cuerno pequeño surge de uno de los 4 cuernos, pero si nosotros descubrimos que el cuerno pequeño no surge de uno de los cuernos del macho cabrío, entonces toda esta deducción no tendría mayor sentido. Por otro lado, él dice diferentes reyes surgen de cada reino, perdón, diferentes reyes de cada reino aparecen como cuernos. Él consistentemente dice que los cuernos representan reyes y los animales reinos. Pero vamos a ver en Daniel 7 y 8 que a veces los animales son llamados reyes o reinos, como en Daniel 7, versículo 17, que dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes, y el versículo 23 dice que son reinos. Así que las palabras se usan en forma intercambiable. Por otro lado, él dice que los cuernos están siempre representando reyes, pero en el mismo capítulo 8 dice que los 4 cuernos que salen después de que se quiebra el cuerno grande en el macho cabrío, dice que significa que 4 reinos se levantarán de esta nación. Por lo tanto, no es verdad que los reinos están representados por animales y los reyes están representados por cuernos. Bueno, los libros históricos de Macabeos, escritos cerca del año 100 a.C., indican que el sello sobre Daniel ya se había eliminado, ya que los judíos entendieron que las visiones de Daniel se aplicaban a las profanaciones de Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., especialmente la abominación desoladora, predicha para el tiempo del fin. Estos eventos proporcionan un punto de partida histórico para comprender el tiempo del fin de Daniel 8. O sea, él dice que el tiempo del fin ocurre 2 siglos antes de Cristo y que los macabeos comprendieron perfectamente la profecía porque aunque Daniel fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, ellos lo lograron comprender 2 siglos antes de Cristo. Pero si nosotros contrastamos la interpretación de los macabeos con la de Jesucristo, diríamos que Jesucristo no concordó con ellos. Entonces, al revés, en vez de ellos haber comprendido estos capítulos, ellos no lo comprendieron, lo malinterpretaron, y eso es una evidencia de que el tiempo del fin todavía no comenzaba. No voy a seguir, digamos, buscando más argumentos. Hay varios errores aquí. Él confunde la palabra Aharit con Ket. Aharit significa fin, pero es un largo periodo, y Ket en hebreo significa fin, pero en forma puntual, entre otras diferencias. No voy a detenerme en esto. Les menciono acá el testimonio de Qumran.
de Daniel se encontraron varios rollos, pero lamentablemente todos fragmentados, y es interesante que respecto a Daniel 8, en la cueva 4, el segundo manuscrito o rollo de Daniel que se encontró en muchos fragmentos. En el fragmento número 18 tenemos un pedacito que tiene esta parte. Y en este pedacito tenemos los versículos 13 al 16. Pero ustedes pueden ver que gran parte del versículo no están. Esto significa renglones, no significa versículos. Los versículos están acá. El versículo 13 está acá, pero luego falta, y después llega acá, y tenemos el versículo 14, que ustedes ven que la verdad es que el versículo 14 no aparece nada. Pero solamente aparecen dos palabras. Estas dos palabras son Benizdak Kodesh, que significa en hebreo, y el santuario será purificado. Interesante que este manuscrito, que es lo más antiguo que existe de Daniel 8, tiene más de 2000 años de antigüedad. En la única parte del versículo 14 que tiene son dos palabras: el santuario será purificado. En hebreo se escribe al revés: será purificado el santuario, porque el verbo siempre precede al sujeto. Interesante, a mí me llamó mucho la atención que solo estas dos palabras tenemos del versículo 14, como si el Señor quiso preservar esa frase. Bueno, en la estructura literaria de Daniel 8 hay varias propuestas. Yo coloco mi propuesta personal, y Daniel tendría dos mitades en paralelos, pero no invertidos como el quiasmo, sino paralelos, ¿verdad?, que se corresponden en forma sucesiva. Los primeros 14 versículos tienen la visión propiamente, y luego del versículo 15 al 27 tienen la interpretación. Antes de la visión hay un preámbulo donde Daniel se menciona a sí mismo por nombre, dice: yo Daniel. También la interpretación tiene un preámbulo donde Daniel se menciona a sí mismo y dice: yo Daniel. Y ambas tienen un fin o una conclusión donde Daniel se menciona a sí mismo y dice: yo Daniel. La visión abarca de los versículos 3 al 14. 3 y 4 describen al carnero, donde emplea la palabra, el verbo ver, raá en hebreo, y la palabra jasón, que significa visión, vi en visión. Lo mismo respecto al macho cabrío, que es el segundo elemento, que también lo describe en forma visual. Después el cuerno pequeño, que lo describe también en forma visual. Y luego están las tardes y mañana en el versículo 13 y 14, que a diferencia de los tres anteriores, donde es: y vi un carnero, y vi un macho cabrío, y vi un cuerno pequeño, dije, y oí a un santo que hablaba. Entonces acá le colocamos audición, porque la revelación no es visible, sino que es audible. Aquí ve un carnero, ve un macho cabrío, ve un cuerno pequeño, pero escucha acerca de las 2300 tardes y mañana. Él lo que ve es dos ángeles, dos santos, pero no lo describe, no interesa cómo son. Lo que interesa es lo que ellos dicen. Esta visión o aparición de santos se llama en hebreo maré, y se utiliza mucho cada vez que se aparece Dios o un ángel para traer una revelación audible siempre. Bueno, y la interpretación también tiene 4 partes, donde primero se interpreta qué significa el carnero en forma explícita, luego el significado del macho cabrío, en tercer lugar el significado del cuerno pequeño, y en cuarto lugar las tardes y mañana dice: no te las revelaré. Esto es verdadero, pero guarda esta visión porque es para muchos días. Por lo tanto, tenemos que los 3 primeros son similares en la visión, en el sentido de que son visibles. Y el cuarto es distinto porque es audible. En la interpretación, los 3 primeros elementos son similares porque son revelados, pero el cuarto es distinto porque no es revelado. Así que podemos ver que los 2300 tardes y mañana es el clímax en esta revelación en 4 partes, y en la interpretación es el clímax en esta
interpretación en 4 partes. Por lo tanto, Daniel 8 tiene 8 partes. Y curiosamente, el 8 es el número del reino mesiánico. Avancemos. Bueno, el lenguaje de Daniel 8. Dentro de las acusaciones que se hacen es que nosotros abusamos de Daniel 8:14, que dice que el santuario será purificado, para querer introducir desde afuera el día de la expiación, pero dentro del capítulo 8 no tenemos un día de expiación. Sin embargo, no solamente la frase el santuario será purificado está evocando el día de la expiación, sino cada detalle del capítulo 8, solo por mencionar algunos. Él ve un carnero y un macho cabrío. La palabra carnero en hebreo ayil y el macho cabrío, Sefir Ha-Isim, es la primera forma, o más bien la forma que él usa en la visión para describirlo, pero luego el ángel cuando lo interpreta le dice Sefir Ha-Sair, y Sair es la palabra que aparece en Levíticos 16, allí la palabra que aparece en Levíticos 16. Esta doble repetición es como que dijera, el Sefir que tú describes es el Sair que está en Levíticos 16. Estos dos animales, el carnero y el macho cabrío, eran los dos animales que eran sacrificados en el día de la expiación. Recuerden ustedes que se debía tomar un carnero para holocausto y un macho cabrío para expiación. Me gustaría que lo leyéramos para corroborarlo. En Levíticos capítulo 16, que habla del día de la expiación, ya hemos dicho que este capítulo es el centro de todo el Pentateuco. El capítulo 16, versículo 5 dice así. 5. Y de la congregación, o para la congregación de los hijos de Israel, tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Pero después nos explica que de los 2 machos cabríos para expiación, solo uno era sacrificado. Entonces, en concreto, se sacrificaba un carnero para holocausto y un macho cabrío para expiación. Y acá, él en visión ve un carnero y ve un macho cabrío y utiliza las mismas palabras hebreas que se utilizan en Levítico 16. Entonces, lo más probable es que Daniel 8 no quiso usar el Señor otro animal para representar el Imperio Romano, porque quiso dejar solo 2 animales, los 2 animales que eran sacrificados en el día de la expiación. Interesantemente, el doctor Martin Probste, no sé bien cómo se pronuncia, es un apellido suizo, no, perdón, esto es de Stamboggenhofen, en Austria, es austriaco. Él hizo una búsqueda en su tesis doctoral de estos animales y encontró que un carnero y un macho cabrío solamente están juntos en el día de la expiación. Carneros y machos cabríos vamos a ver muchas veces en distintas ceremonias, en la inauguración del templo, en fiestas solemnes, en sacrificios especiales, pero estos 2 animales juntos solamente los tenemos en el día de la expiación. Por lo tanto, la simbología utilizada en Daniel 8 intencionalmente está queriendo llevarnos a pensar en el día de la expiación. Después de eso, Daniel ve que el cuerno pequeño, ahí tenemos los 2 animales, perdón, el cuerno grande del macho cabrío es quebrado y dice que salen 4 en su lugar hacia los 4 vientos del cielo. Y es interesante, como yo les dije, que los 2 altares, el del holocausto y el del incienso, tienen 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Y el altar de los 4 cuernos del altar del incienso, del lugar santo, eran los únicos que eran purificados en el día de la expiación. Podemos leer, por ejemplo, allí en Éxodo capítulo 30, también está en Levítico 16, por supuesto, solo vamos a leer el de Éxodo para no leer tanto, pero las diapositivas van a quedar allí con ustedes. Yo puse el versículo 1 para que ustedes se den cuenta que está hablando del altar del incienso.
dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Los versículos 7 al 10 dicen lo siguiente. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, en hebreo tamid, rito continuo, parte del tamid de Aarón, el sumo sacerdote, dice, delante de Jehová por vuestras generaciones, no ofreceréis sobre él el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramará sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones será santo a Jehová. Y Levítico 16 corrobora en esos textos que el sumo sacerdote en el día de la expiación, con la sangre del macho cabrío por Jehová, tenía que ser expiación específicamente en los 4 cuernos del altar de oro que estaban hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, el hecho de que las 4 divisiones de Grecia en el capítulo 7 fueron representados por 4 cabezas, pero acá por 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, está aludiendo intencionalmente otra vez a la ceremonia del día de la expiación. Después Daniel ve 2 santos, uno frente al otro. Uno pregunta hasta cuándo, el otro responde hasta 2300 tarde y mañana. Y es interesante que la única vez que tenemos a un hombre frente a 2 seres santos es en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote traspasaba el segundo velo y podía estar frente a los 2 querubines que estaban parados, esculpidos sobre el arca. Entonces la imagen de estos 2 seres santos que preguntan y responden en relación a la purificación del santuario, también está señalando el día de la expiación. Si nosotros pensamos que el carnero y el macho cabrío eran sacrificados en el atrio, los 4 cuernos del altar de oro estaban en el lugar santo y los 2 querubines estaban en el santísimo, vemos que todo el santuario, con sus 3 departamentos, está invocado, pero específicamente la ceremonia del día de la expiación. Fuera de esto hay terminología única. Por ejemplo, se dice que el cuerno pequeño cometería la rebelión asoladora, que es pechá chomem en el idioma hebreo, y la palabra pechá en todo el libro de Levíticos solamente se menciona en el día de la expiación, en Levíticos 16:16. Y en fin, hay otros términos que están uniendo este capítulo con Levítico 16 en forma indisoluble. Bien, vamos a continuar. Esta pregunta, ¿cuándo viene? ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Todo el contexto, todo el capítulo me obliga a pensar en el día de la expiación. No hay nada más natural que interpretarlo de esta manera. Bien. Entonces, vamos a ver el surgimiento del cuerno pequeño, que es importante para poder identificarlo. El texto dice en Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Yo puse entre paréntesis acá una palabra que no está en el original. La palabra tierra no está. Dice hacia al sur, al oriente y a la gloria. Bien. Una de las acusaciones que hace Reis es que nosotros dependemos de hacer salir el cuerno pequeño de un punto cardinal. Porque si nosotros decimos que salió de uno de los 4 cuernos griegos, entonces toda nuestra teología se viene encima. Pero quisiera recordar que nuestros pioneros, incluso el famoso John Andrews, ellos creían que el cuerno pequeño salía de uno de los 4 cuernos. Este es un dibujo que lo saqué de un curso adventista de Daniel, que no es muy antiguo, y antiguamente, por lo menos cuando yo llegué a la iglesia, los dibujos de los cursos bíblicos tenían el cuerno pequeño brotando de uno de los 4 cuernos. Nuestros pioneros explicaban que puesto que Roma tomó el reino macedónico, el que perteneció a Casandro, pero en el tiempo de... se me olvidó el nombre del rey,
pero tomó el reino macedónico en el año 168 a.C., que era uno de los 4, y desde allí conquistó el resto de reinos, o por lo menos desde allí lo vieron venir. Ellos dicen, bueno, Roma se apoderó de uno de estos cuernos, y después de apoderarse, creció excesivamente hacia el resto del territorio. Entonces ellos no veían un obstáculo en que saliera o de los vientos o de los cuernos. De todas maneras, ellos lo veían que este cuerno se cumplía con el Imperio Romano. Sin embargo, una lectura más natural del texto muestra que no sale de uno de los cuernos, sino sale de uno de los vientos. No me voy a detener acá, pero solamente quiero señalar que en el versículo 8, cuando dice que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y cuando era fuerte, el cuerno grande fue quebrado, perdón, el cuerno grande, ¿verdad?, del macho cabrío, se engrandeció sobremanera, pero cuando estaba en su mayor fuerza fue quebrado. La palabra cuerno en hebreo es femenino, y por lo tanto los verbos que se refieren a él y otras partículas están en femenino generalmente. Entonces dice, fue quebrado y subieron 4 visibles o notables de debajo de él, o ella como cuerno, hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió. Dice, de una de ellos, femenino, masculino. Y acá también, hacia las 4, en femenino, vientos, que es, en este caso, Ruhot es femenino, del cielo, Shamayin en hebreo es masculino, desde la pequeñez. Y acá hay algo interesante, a ver, creo que lo tengo acá. Dice que los 4 cuernos, que es el primer sustantivo, crecieron hacia los 4 vientos, que es un segundo sustantivo. Sustantivo es cuernos y sustantivo es vientos. Y de uno de ellos salió. En cualquier idioma, cuando yo introduzco un elemento que depende de una oración anterior, siempre este nuevo elemento va a estar relacionado al sustantivo o digamos, al elemento más cercano, ¿sí? Entonces, cuando tengo 2 sustantivos, 4 vientos y 4 cuernos y 4 vientos, y de uno de ellos salió, yo me puedo preguntar, ¿salió de uno de los 4 cuernos o salió de uno de los 4 vientos? Pero como el sustantivo más cercano son los 4 vientos, lo normal es que se entienda que este cuerno pequeño salió de uno de los 4 vientos. Les coloco un ejemplo. Si yo digo, entré a mi casa, luego entré a mi dormitorio y después salí de allí. Lo más lógico que todo el mundo va a pensar es que cuando digo salí de allí, me refiero al dormitorio, que es el último lugar donde entré. Porque no puedo salir de la casa si no salgo primero del dormitorio, que es el segundo lugar donde entré. Por lo tanto, el último sujeto mencionado, en mi caso, ¿verdad?, en mi ejemplo, el dormitorio, sería el lugar de donde salgo. Y acá, ¿verdad?, al mencionar 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió, debiera ser de uno de los 4 vientos. Pero además, en el idioma hebreo, el sustantivo cuernos no está, no hay. Entonces solamente tenemos un sustantivo. En vez de un sustantivo, tenemos solamente un adjetivo, y el sujeto pasa a ser tácito, o sea, no visible. Miren, ahí lo tenemos. Subieron visibles o notables, que es un adjetivo, visibles 4, o 4 visibles, debajo de ella, o del cuerno grande, hacia los 4 vientos del cielo. O sea, el único sustantivo aquí es vientos, y es descrito como del cielo, caracterizado. Pero cuando habla de los 4 cuernos visibles, solamente dice 4 visibles, no hay otro sujeto. Y fuera de eso también, esto es lo que está aquí, fuera de eso, en el idioma hebreo hay un paralelismo, vientos del cielo, femenino, masculino,
y de uno de ellos, femenino y masculino. Literalmente, viantas, diríamos, del cielo, de una de ellos. Esto encadena la última frase del versículo 8 con la primera del versículo 9. Y también hay una aliteración. Aliteración es una figura literaria donde la última letra, la última consonante, coincide con la última consonante de otra frase, para que al pronunciarla suene parecido y la vinculemos. Vientos del cielo es Ruhot Hachamaim, y de uno de ellos es Ahat Mehem. Entonces fíjense que Ruhot termina en T y Ahat termina en T. Hachamaim termina en M y Mehem termina en M. Por lo tanto, de uno de ellos tiene que ser vientos del cielo. Hay otros argumentos más, pero esto es, digamos, parte de la argumentación, que el cuerno pequeño sale de uno de los vientos. Bueno, ahora vamos a ver el crecimiento horizontal o las conquistas militares de Roma imperial. Y me gustaría que leyéramos de nuevo en Daniel capítulo 8, versículo 9, para que nosotros tengamos fresco en nuestra mente lo que vamos a explicar. Dice así, a ver, versículo 9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Cuando habla de un poder que crece hacia puntos cardinales, ¿verdad? El sur, oriente, tierra gloriosa, estamos hablando de un crecimiento horizontal, ¿verdad? Porque si creciera hacia arriba, estaríamos hablando de un crecimiento vertical. Un crecimiento de un reino en forma horizontal implica conquistas militares. Entonces estamos hablando de un poder secular. Es Roma imperial, es la fase imperial que está describiendo primeramente en sus conquistas militares. Veamos. Tradicionalmente, nuestros teólogos han interpretado esta frase tierra gloriosa como Palestina, porque la palabra gloriosa se ocupa en Daniel 11, por ejemplo, 11:41, también en el 11:16, para referirse a la tierra gloriosa, a Palestina, ¿sí? Aparece la frase Eretz Sevi, o Eretz Hasevi, la tierra gloriosa. Pero acá, en el original, no está la palabra tierra, como yo les mencioné, solamente dice gloriosa. Literalmente diría que creció mucho hacia el sur, el oriente y la gloria. Y nuestros teólogos en general interpretan así. Roma conquistó al sur el imperio ptolemaico en Egipto el año 30 a.C., al este, porque aquí menciona primero el sur, después el este, el imperio seleucida en el noroeste, el año 65 a.C., y la tierra gloriosa, en este caso Jerusalén, el año 63 a.C. Esa es una interpretación muy común dentro de nuestra iglesia. Pero el problema es que acá nosotros vemos que no sigue un orden cronológico, porque cada vez que vemos puntos cardinales, incluso en Daniel 8, vemos que hay un orden cronológico exacto. Por ejemplo, dice que el carnero hirió hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Y exactamente el imperio medo-persa conquistó primero hacia el poniente al imperio libio en el año 547 a.C. En segundo lugar hacia el norte, el imperio babilónico de Belsasar en el año 539 a.C. Y en tercer lugar hacia el sur, el imperio egipto, entonces, en el 525. Entonces el orden, que el carnero hiere hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, siguen el mismo orden cronológico de las conquistas del imperio persa. Y ahora están las conquistas del imperio romano, y dice hacia el sur, el oriente y la gloria. Entonces, si el sur fue lo último, el imperio Ptolomeo, el año 30, el texto deberá haber dicho
que primero conquistó hacia el este, después hacia la gloria, y luego hacia el sur. Pero no es el orden que tiene el texto, ¿sí? Entonces esta es una crítica que hacen a nuestra interpretación de este poder como Roma. Y tienen razón, porque aquí no se ve un orden. Por otro lado, nuestros teólogos, la mayoría dicen que puesto que menciona el sur, menciona el este y menciona Jerusalén, este cuerno pequeño debe venir del norte, debe ser el rey del norte. Pero históricamente Roma viene del oeste, del poniente, ¿sí? No viene del norte. Entonces no coincide. Otros de nuestros teólogos dicen que viene del noroeste, de dos puntos cardinales, porque como Jerusalén también está al este, serían dos puntos cardinales, el oriente, creció mucho al sur, al oriente y al oriente. Así que dos puntos cardinales vacantes vendría del norponiente. Pero si nosotros luchamos tanto por decir que el cuerno pequeño sale de uno de estos puntos cardinales, de los cuatro vientos del cielo, entonces no podemos decir que viene de dos puntos cardinales. Estaríamos contradiciendo el origen del cuerno pequeño. Ahora, la palabra gloria o gloriosa en hebreo seví es muy parecida a la palabra norte, que en hebreo es safón. Y en el Antiguo Testamento originalmente fue escrito con caracteres preexílicos o el paleohebreo, que eran distintos a los caracteres hebreos que nosotros conocemos hoy, que se llaman posexílicos. Se atribuye a Esdras, con un equipo, que cambiaron todo el Antiguo Testamento a los caracteres más modernos. Y en ese sentido, fíjense ustedes que este es el paleohebreo, el hebreo preexílico en que escribió Daniel y todos los autores bíblicos, y este es el hebreo moderno, y en realidad no solo moderno, sino el hebreo post-exílico, al que fue cambiado supuestamente por el siglo V todo el texto del Antiguo Testamento de estos caracteres a estos otros. Y Seví, gloriosa, la primera letra es la misma que Safón, que es la Sade, la tenemos acá, pero la segunda letra, en hebreo no habían caracteres para representar vocales, por lo tanto solamente son tres consonantes. La segunda, que es la Ved, Seví, de gloriosa o gloria, fíjense que en el paleohebreo se escribe así, que corresponde o es igual a la P o a la F del hebreo posexílico, que lo tenemos acá. Y estos errores cometieron mucho, digamos, hay varios ejemplos que los eruditos han mostrado, donde los rabinos que fueron traspasando, cambiando los caracteres del paleohebreo al nuevo hebreo, ellos a veces se confundieron, y esta letra, la F, la tomaron como B. Entonces, Seví, Safón, sería ese error. Esa es una posibilidad. Sin embargo, tenemos otra evidencia. Yo busqué los rollos del Mar Muerto, pero la verdad es que de todos los fragmentos, no tenemos un fragmento de Daniel capítulo 8, versículo 9. Pero sí tenemos la Septuaginta, que fue traducida desde Ptolomeo II en adelante, 3 siglos antes de Cristo, por 72 rabinos judíos, y los rabinos judíos usaron un manuscrito hebreo para traducir al griego, donde decía Borrán, que significa norte. Aquí la Septuaginta dice que el cuerno pequeño creció hacia el sur y hacia el oriente y hacia el norte. Entonces la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la traducción más antigua que tenemos del texto hebreo, un texto hebreo que ellos usaron, obviamente, que no se conserva, porque el texto hebreo más antiguo que tenemos hoy en día son los rollos del Mar Muerto, que son posteriores a la Septuaginta, y mucho más el texto masorético. Si esto es así, ya que la palabra tierra no está en el original, solamente gloria,
y esta palabra se escribe muy parecido a norte, entonces tendríamos que hay 3 puntos cardinales mencionados. Creció mucho al sur, al oriente y a la gloria. Perdón, y al norte. Y eso es lo que dice la versión griega. Ahora, interesantemente, fíjense ustedes que Roma creció exactamente en ese orden. Voy a avanzar. El verbo salir, y de uno de ellos salió, en el idioma hebreo es el verbo yatzar. Yatzar. ¿Ah? Ese verbo significa salir en forma horizontal, es desplazarse de un lugar a otro. Cuando se habla de un cuerno que está brotando de una cabeza o de un animal, se utiliza el verbo alá, que significa subir, o nasá, que significa subir, pero acá en hebreo, en el capítulo 8, versículo 9, dice, y salió un cuerno pequeño. Y en el versículo 8, cuando dice que salieron otros 4 cuernos del cuerno que se quebró, en hebreo no es yatzá, sino que es alá. Entonces, literalmente, dice que los 4 cuernos subieron del cuerno quebrado. En cambio, el cuerno pequeño, perdón, no del cuerno quebrado, sino de la cabeza, después de que se quebró el cuerno grande, se hubieron 4 cuernos, subieron en la forma en cómo crecen los cuernos. Pero el cuerno pequeño dice que él salió. Esta es la idea. El verbo yatzá es muy común en el Antiguo Testamento hebreo. Por ejemplo, en Génesis dice que Noé con su familia salieron del arca. Eso no quiere decir crecer, sino que quiere decir salir. Génesis capítulo 12 dice que Abraham salió de Harán. Él salió horizontalmente. Y todas las veces que tenemos el verbo yatzá, que significa salir, es un desplazamiento horizontal desde un punto cardinal hacia otro punto cardinal. Y si nosotros vemos que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 vientos, que son puntos cardinales, entonces el verbo yatzá es el verbo más indicado para indicar este tipo de desplazamiento. Salió de un punto cardinal hacia otros 3 puntos cardinales. ¿Cuáles son? Primero el sur, luego el oriente y luego el norte. ¿Cuál falta? El poniente. ¿Y de dónde viene Roma históricamente? Del poniente. De un territorio que ningún imperio anterior había conquistado, más al poniente todavía que la península griega. Esto calza perfectamente con el imperio romano. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el carnero dice que se engrandeció, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y el cuerno pequeño se engrandeció mucho, dice, o creció mucho, pero la verdad es que el verbo yeter, el adverbio yeter, significa literalmente superlativo. Esto lo cuestiona también Reis, pero porque esa palabra yeter también puede significar resto o remanente, pero en este contexto de crecimiento, y cuando se habla de crecimiento en el Antiguo Testamento, yeter significa excesivamente, sería el grado superlativo. El primer animal creció, se engrandeció, el segundo se engrandeció más, pero este se engrandeció excesivamente. De manera que el cuerno pequeño estaría representando un imperio que fue más grande que el imperio griego y más grande que el imperio medo-persa. Bueno, nosotros tenemos en la historia que Roma surge de un pequeño pueblo llamado Lacio, fundada en el año 753 a.C., subsistió en medio de otros grandes reinos poderosos como los etruscos y pudo crecer y conquistar a todos esos reinos. Comparen ustedes Etruria con Lacio. Es un pequeño reino, pero Roma conquistó toda Italia y todo el sur, todo el país y todas las islas del Mediterráneo, conquistó todo el sur, ese fue el primer crecimiento, y después cuando conquistó todo lo que había en el Mediterráneo, avanzó al lugar más lejos del mundo conocido, África, y conquistó todo el norte de África, que sería el sur desde la perspectiva de Roma o de Europa. Vamos a ver acá un mapa. Yo tengo algunos mapas.
Aquí tenemos Roma en el año 86 a.C. Antes de esto, por el año 200 a.C., ya Roma conquistó toda la parte sur y luchó contra el imperio cartaginés que estaba aquí en el sur o en el norte de África, y conquistó todo el imperio cartaginés. O sea, Roma primero creció excesivamente hacia el sur. Todas las guerras de Roma fueron contra Cartago, que era el imperio del extremo sur del mundo conocido. Y Roma logró conquistar este imperio finalmente. Esto ya por allí, por el año 200 a.C. Recién, una vez que Roma creció excesivamente hacia el sur, Roma ahora comienza a conquistar hacia el oriente. Tengo otro mapa acá, bueno, otro mapa, donde vemos que Roma, por el año 52 a.C., se ha extendido mucho hacia el oriente. Tengo otro mapa acá, a ver si puedo mover este. Bueno, no alcanzo a ver qué fecha sale arriba, pero ustedes ven que Roma ahora está creciendo hacia el norte. Roma, después de haber conquistado el sur y el oriente, la última etapa de su historia de expansión es el oriente, cuando conquista las Galias, España, Francia hoy, y conquista finalmente Britania, que está al norte, lo más al norte que llegó Roma, y también extendió sus fronteras hacia el norte. Bueno, ahí tenemos el crecimiento al oriente, ahí hacia el norte. Vean ustedes cómo va creciendo Roma hacia este punto cardinal del norte. Entonces Roma creció mucho primero hacia el sur, todo lo que podía expandirse, todo lo conocido, luego hacia el oriente y finalmente hacia el norte. Entonces Roma calza perfectamente con esta interpretación. Antíoco Epífanes podrá representar este imperio, creció en esos puntos cardinales. El padre de Antíoco Epífanes, o Antíoco IV, fue Antíoco III, llamado el Grande, porque logró digamos, expandir su imperio. Yo tengo un mapa por acá, bueno, lo tengo por ahí. Acá tengo un mapa. Esto era el imperio de Seleuco I Nicator, el fundador del imperio Seleucida. Fíjense ustedes lo grande que era, pero ya en el tiempo de Antíoco III era solo esto, la parte celeste, pero Antíoco III se llamó el Grande porque recuperó gran parte del territorio que había tenido su predecesor, aunque no alcanzó a igualarlo, pero sí se creció bastante. Incluso, digamos, Palestina perteneció al imperio Ptolomeo hasta, digamos, Ptolomeo IV, pero en tiempo de Ptolomeo V, los judíos se rebelaron contra los amos egipcios y mataron a los guardias, digamos, a los soldados egipcios que estaban allí, y se unieron con Antíoco III. No fue tanto conquista de Antíoco III, sino una rebelión de los judíos contra los egipcios y un apoyo político a Antíoco III, lo que hizo que Antíoco extendiera su territorio también hacia Palestina. Cuando Antíoco IV llegó al trono, Palestina era de él porque su padre y los judíos habían entrado en alianza y había pertenecido ahora al imperio Seleucida y no al imperio egipcio. Sin embargo, cuando Antíoco III intenta luchar contra Egipto e intenta también tomar lo que fue Macedonia, Roma enfrenta a Antíoco III el Grande, y Roma le ganó una batalla decisiva, donde dejó completamente desprotegido a Antíoco III. Él huye hacia Antioquía, la capital, y Roma viene, lo sigue, y lo derrota en Antioquía. Roma en ese momento podría haber acabado con el reino de Antíoco, porque conquistó la capital y derrotó a Antíoco. Antíoco se rindió. Roma le quitó el 80% del ejército y del armamento. Entonces Antíoco III quedó muy desprotegido. Pero Roma le permitió existir porque tenía tanto territorio que no podía administrar tanto, solo por eso. Pero
dentro del castigo que Roma impuso, Roma le quitó todas las tierras que Antíoco había conquistado hacia el poniente. Así que Antíoco perdió esos territorios, y los pueblos de acá, del oriente, al ver que Antíoco ahora estaba debilitado y no tenía los recursos militares de antes, se sublevaron y se independizaron. Entonces Antíoco quedó con un reino bastante reducido, Antíoco III, estamos hablando del padre. Los judíos quisieron seguir perteneciendo al reino de Antíoco III, que era más amigable que los egipcios, pero quedó un reino bastante pequeño. Ahora, los romanos también, aparte de quitarle la mayor parte del ejército y de las tierras, Roma también les impuso un tributo casi imposible de pagar. Cada año tenía que entregarle una millonada en oro. Y para garantizar que respondiera con ese impuesto, tomó cautivo al hijo menor Antíoco IV Epífanes, que después llega a ser el famoso rey que para muchos sería el cuerno pequeño de Daniel 8. Lo toma cautivo, Roma se lo lleva, lo crían ellos, y si Antíoco III no responde con los impuestos o se subleva contra Roma en algún momento, ellos matan a Antíoco IV. Bueno, Antíoco III, para poder reunir esa cantidad de dinero para pagarle a Roma, viene al oriente y comienza a saquear algunos templos persas. En ese intento lo asesinan. Entonces queda sin reino, sin rey. Viene otro pariente de Antíoco III, en realidad es un hijo, el hijo mayor, pero lo asesinan. Luego viene un primo, y Roma entonces decide que el rey del Imperio Seleucida será Antíoco IV Epífanes. Roma lo envía para que reine sobre Siria. Entonces tenemos que desde que comienza a reinar Antíoco IV, este imperio Seleucida, en vez de ser gigante como fue en un principio, es un reino bastante reducido, y ahora Roma manda al rey. Roma coloca al rey a su antojo. Y se llevó los sobrinos de Antíoco IV como rehenes, y si Antíoco IV no obedece a Roma, entonces van a morir los sobrinos de Antíoco IV. Ahora, Antíoco IV intentó conquistar Egipto, porque en ese tiempo el rey de Egipto era Antíoco V, que era un niño, y el imperio estaba debilitado, así que vio la oportunidad para extender su territorio conquistando Egipto. Y cuando vino para pelear con Egipto, pudo tomar la ciudad de Pelusión fácilmente, y después llegó el invierno, él se volvió a su tierra, pasó el invierno y volvió con un ejército enorme, contrató mercenarios, vino con toda la capacidad para tomar la capital de Egipto, que era Alejandría. Y cuando los egipcios se enfrentaron a los ejércitos de Antíoco IV, perdieron, huyeron a la capital, y Antíoco entonces se dispuso para tomar la capital y adueñarse del imperio egipcio. Pero en ese momento llegó un enviado romano, Laenas, y Laenas le dijo a Antíoco que Roma lo mandaba a que se devolviera a su tierra, que no conquistara Egipto. Egipto ya estaba desprotegido, bastaba con que él avanzara con sus tropas y tomaba Egipto. Entonces Antíoco le dijo, espera, voy a consultar con mis generales y te doy la respuesta. Y este hombre tomó su bastón, hizo un círculo alrededor de Antíoco IV y le dijo, tú me darás la respuesta antes de salir de este círculo. Entonces ni siquiera le dio la opción a Antíoco IV de volver a sus tropas para conversar con los generales. Y él tuvo que humillarse ante Roma, a pesar de que Laenas estaba desarmado, y con todo su ejército tuvo que volverse a Siria, y no se adueñó de Egipto. Entonces, podemos nosotros decir que Antíoco IV era el reino más poderoso de ese tiempo, cuando él comenzó a reinar o cuando él reinó. ¿Podemos decir que él creció excesivamente al sur, al oriente, al norte? La verdad es que no. Ahora, Antíoco estaba con un gran problema.
porque él no podía pelear con Egipto, a pesar de que estaban completamente vulnerables, porque si no, se oponía a Roma, y Roma podía fácilmente acabar con él. Pero por otro lado, él había contratado mercenarios, a quienes le iba a pagar con el oro que iba a saquear en Egipto. Pero ¿cómo iba a llegar a Siria sin tener cómo pagarles? Y cruza Palestina, ve el templo judío, y allí es cuando él saquea el templo judío, y con ese oro le paga a los mercenarios. Entonces, no es que Antíoco estuviera contra los judíos o contra el templo, sino que fue un escape para poder pagar sus deudas. Antíoco vuelve allí a Antioquía, bien digo. Entonces él decide recuperar las ciudades de Asia que se habían rebelado en la muerte de su padre, volverlas a conquistar y sacar el oro que ellos tenían de sus templos para poder financiar los ejércitos que necesitaba. Y cuando él va en esta campaña, hay distintas versiones. En el primer libro de Macabeo sale una versión distinta del segundo libro de Macabeo, y también en otras fuentes salen versiones distintas. Pero más o menos la coincidencia es que él es asesinado dentro de un templo persa tratando de saquearlo. Así que Antíoco no creció excesivamente al sur, al contrario, cuando pudo hacerlo, Roma se lo impidió. Y a propósito, cuando Antíoco comenzó a marchar hacia el oriente, dejó tropas aquí en Palestina, y los judíos, liderados por Judas Macabeo, vencieron a las tropas de Antíoco y liberaron a Palestina, y Palestina se convirtió en un reino independiente. Entonces Antíoco también perdió no solamente la oportunidad de tomar Egipto, sino que perdió el territorio de Palestina que su padre había logrado conquistar. Y cuando intentó extenderse hacia el oriente y recapturar estas ciudades que se habían rebelado, muere en el intento. Y hacia el norte nunca creció en nada. Entonces el reino de Antíoco Epífanes terminó siendo un reino demasiado pequeño comparado con el imperio seleucida que existió antes. No cumple. Bueno, miren, yo quiero citar a Reis, porque justamente él cree que es Antíoco Epífanes este rey, pero él reconoce en una parte de su artículo diciendo: cuando él, Antíoco IV, llegó al poder en el año 175 a.C., el imperio seleucida ya estaba en fuerte declive, habiendo perdido un 80% de su territorio desde el año 303, había perdido Asia Menor para los romanos en el 188. Además, Antíoco IV Epífanes es considerado el último rey seleucida significativo por los historiadores, ya que los reyes que lo siguieron fueron insignificantes. Después de Antíoco IV, el imperio seleucida nunca recuperó su fuerza y se desintegró cada vez más bajo el poder de los partos por el oriente, y finalmente sometido por Roma en el 64, que venía del poniente. La derrota de Antíoco IV en la revuelta macabea, lo que yo les mencionaba, los judíos, liderados por Judas Macabeo, lograron derrotar las tropas de Antíoco, preparó el escenario para que Judea se convirtiera en un estado independiente, como lo demuestra la dinastía de los reyes judíos asmoneos. Después de Antíoco IV, Israel nunca más sería un vasallo de Grecia. Entonces podemos decir que este rey es ese cuerno pequeño que creció excesivamente y se extendió hacia el sur, al oriente, al norte, e incluso contra Dios. La verdad es que no calza. Bueno, no voy a responder este argumento por el tiempo, voy a saltarme esto. También tiene una objeción acá, Reis, sobre la palabra yeter, que significa excesivamente, pero la misma versión griega lo traduce excesivamente, se engrandeció excesivamente. Bueno, y vamos a ver ahora el crecimiento vertical, y vamos a leerlo en los versículos 10 al 12, en Daniel capítulo 8. Joel, tú me puedes interrumpir cuando veas que ya se me acabe el tiempo, ¿eh? Capítulo 8, 10 al 12. Dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora vemos a partir del versículo 10 hasta el 12 un crecimiento que ya no es horizontal, conquistas militares, un reino, un imperio secular, sino que vemos conquistas religiosas en un plano vertical. Se engrandeció contra el ejército del cielo. Parte del ejército de la estrella echó por tierra. Aún se engrandeció contra el príncipe del ejército. Y de él quitó el continuo, y el lugar de su santuario lo echó por tierra, y también dice que se levanta contra la verdad. En otras palabras, aquí ya no estamos hablando de Roma imperial, sino de Roma en su fase papal. Ahora ya no son conquistas militares, sino conquistas espirituales. Bueno, solamente voy a pasar rápido esto. Por segunda vez aparece el verbo gadal, que es el verbo engrandecerse. El cuerno pequeño 3 veces aparece el verbo gadal. Se engrandeció contra las estrellas del cielo, y luego en el 11 se engrandeció contra el príncipe, incluso se engrandece contra el príncipe del cielo, y en el versículo 9 se engrandeció excesivamente hacia 3 puntos cardinales. Entonces, este mismo verbo gadal se utiliza para el carnero una vez, para el macho cabrío una vez, pero para el cuerno pequeño 3 veces. Esto también es un énfasis, y muestra que el cuerno pequeño en realidad es un imperio más grande que los 2 imperios anteriores. Bueno, estos ejércitos del cielo, estrellas del cielo, son interpretadas por el ángel Gabriel en el versículo 24 como los fuertes y el pueblo de los santos. De manera que persigue a los santos del Altísimo, igual que el cuerno pequeño en Daniel 7, que persiguió a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, vamos a avanzar. Aún se engrandeció sobre el príncipe de los ejércitos. Este príncipe del ejército en hebreo es Sar Sabá, Sar príncipe, Sabá ejércitos. Hay un ser celestial que es llamado así en Josué capítulo 5, 13 al 17, y es el príncipe del ejército que aparece a Josué la noche previa a la captura de Jericó, que es la primera ciudad cananea que conquista Josué con Israel. Y aquí se ve cómo el ejército celestial de Dios se une con el ejército terrenal de Dios para tomar la ciudad de Jericó, en la conquista de Canaán. Es interesante que el Sar Sabá, o príncipe del ejército que aparece a Josué, dice que Josué se postró ante sus pies y lo adoró. Y este ser celestial no impidió que Josué lo adorara. Y es interesante que Josué estuvo presente en Deuteronomio, en el sermón de Moisés, cuando Moisés dice: solo a Dios adorarás y solo a él servirás. Pero Josué lo adoró. Y este ángel o ser celestial no impidió la adoración. Al contrario, le dijo: Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás, santo es. Esas palabras solo aparecen 2 veces en la Biblia, allí en Josué capítulo 5 y en Éxodo capítulo 3, cuando Jehová en la zarza ardiente le dice a Moisés, el líder que sacó al pueblo de Egipto, las mismas palabras que este ser celestial le dice al líder que introduce al pueblo sacado de Egipto a la tierra de Canaán. Por lo tanto, este Sar-Sabá es Jehová, es la persona de Cristo antes de su encarnación. Y el cuerno pequeño se engrandecerá contra el príncipe del ejército. En la Reina Valeria dice, y de él fue quitado el continuo. Y esto queda ambiguo. En la Reina Valeria dice, y por él fue quitado el continuo. Esto queda ambiguo si es el cuerno pequeño o si es el príncipe al que le pertenece el continuo. Pero en el hebreo dice de él. El cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y de él quitó el continuo. No está en voz pasiva, fue quitado, está en voz activa, y de él quitó. El cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe y de él quitó el continuo. La palabra sacrificio no está en el original. Entonces el cuerno pequeño se engrandece contra Cristo.
y le quita a Cristo el continuo. Y además el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, si el cuerno pequeño le quita el continuo y echa por tierra su santuario, significa que el continuo es algo relacionado con el santuario. ¿Qué es el continuo? La palabra hebrea es tamid. Esta es la primera vez que aparece en hebreo en el libro de Daniel, pero ya había aparecido en arameo, en el capítulo 6, el versículo 16 y en el versículo 21, yetir. Vamos a mostrarlo. Nosotros podemos entender fácilmente qué es el continuo en Daniel 8, 11 y 12, si lo entendemos en el capítulo 6, que es una de las historias. Me parece que, a ver, yo lo tenía por acá. Sí. Entonces en Daniel capítulo 6, 16 dice el rey Darío a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente o de continuo pedir, que es el arameo equivalente a tamid, sirves, él te libre. Y posteriormente dice Daniel, una vez que va al foso, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú te dir, en forma continua sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Esto es muy importante porque nos da la clave para entender el tamid. El tedir en arameo es la misma palabra que tamid en el idioma hebreo. Dice Daniel capítulo 6 que Daniel ora 3 veces al día, en forma continua, todos los días. Se dio un decreto para interrumpir la oración durante 30 días, pero la oración continua de Daniel no puede ser interrumpida. Él podría haber orado en secreto, pero él tiene que orar con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, porque según Salomón, en 1 de Reyes 8, y también según los Salmos, dice que las oraciones del pueblo de Dios serán dirigidas hacia tu santuario, en donde quiera que estemos, y cuando la oración es dirigida al santuario, tú oirás en los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Y por qué la oración es dirigida hacia el santuario? Porque en el santuario se realizaba también un tamid, un trabajo continuo. Era el trabajo de los sacerdotes en el atrio, que sacrificaban un cordero diario, y el trabajo del sumo sacerdote en el Santísimo, que quemaba el incienso diario. Entonces, diariamente, el humo del incienso subía junto con el humo del holocausto del atrio. No era necesario que cada israelita de los 2 millones de habitantes aproximadamente antes de la destrucción, cada vez que cometían un pecado, tuvieran que sacrificar un animal en el atrio, porque no habían 2 millones de sacerdotes para recibir a esos israelitas, ni 2 millones de corderos diarios o animales diarios para matarlos. Por lo tanto, no había existido la oración, si para obtener el perdón había que matar por cada pecado un animal. El sacrificio continuo y el incienso continuo que subían a Dios era, digamos, la ofrenda continua que permitía que el israelita, donde quiera que habitara, al pecar podía orar mirando hacia el templo, hacia el holocausto continuo que subía y hacia el incienso continuo que presentaba el sumo sacerdote cada día, y encontraba perdón. Por eso es que David en los Salmos dice, suban mis oraciones con el incienso continuo. Y en Apocalipsis capítulo 8 dice que antes de que sean tocadas las 7 trompetas que representan los juicios, que son respuesta a las oraciones de los santos, dice que fueron presentadas las oraciones en un incensario de oro frente al altar del incienso. Y dice que se ofreció mucho incienso junto con las oraciones de los santos, porque el acto del sumo sacerdote de quemar incienso era acompañado con las oraciones de los santos, en la tarde, en la mañana y en la tarde. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 1, cuando dice que Zacarías tuvo que quemar incienso, y todo el pueblo estaba en el atrio orando. Entonces fue a quemar incienso, y se le apareció el ángel Gabriel, que la última vez que apareció a un ser humano fue a Daniel. Entonces,
todos estos textos están vinculando o están explicándonos que el continuo, el tamid, es la obra intercesora de Cristo en favor nuestro en el santuario celestial, como en el santuario terrenal había una obra intercesora continua también. Bien, vamos a avanzar. Ahí tenemos que la palabra tamid se emplea para los sacrificios diarios. También la palabra tamid se emplea, acá lo tenemos, para los panes que decía el doctor Ron Gain, los panes de la mesa que el sumo sacerdote cambiaba cada sábado. No es que el trabajo sabático del sumo sacerdote fuera continuo, sino que los panes estaban en forma continua delante de Jehová, estaban todos los días, y cuando el sábado los sacaba, ponía otros ya hechos, de manera que siempre estaban estos panes. Por eso se le decían también los panes de la presencia, y estos 12 panes representaban a las 12 tribus, y dice que cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Aarón era el que debía colocar estos panes, pero debía sacarlo hacia el atrio para comerlo con los sacerdotes. Y también Aarón era el que debía encender las lámparas en forma continua todas las noches, en las mañanas prepararlas y en las noches encenderlas. Y Aarón también debía quemar el incienso, ¿verdad? Cada día en la mañana y cada día en la tarde. Todo esto es calificado como tamid en el Antiguo Testamento. Y diariamente, cada vez que entraba el sumo sacerdote al lugar santo, debía entrar con todo este atuendo, porque las 12 piedras llevaba en forma continua, según el original, y en la sombrera en forma continua, y en la mitra en forma continua al pueblo. Él cargaba en los hombros y en el corazón al pueblo de Dios en forma tamid. En cambio, en el lugar santísimo, Dios le ordena que no en todo tiempo puede entrar allí, no en forma continua, sino solamente una vez al año. De manera que el continuo representa la obra del sumo sacerdote en el lugar santo en forma diaria, o la obra de los sacerdotes en el atrio en forma diaria. Cristo, en el Nuevo Testamento, se identifica como el sumo sacerdote del santuario celestial, y nosotros los creyentes somos los sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes que ofrecemos la sangre de Cristo al pecador. Y si Cristo es el sumo sacerdote, entonces el tamid del príncipe se refiere a la obra de Cristo en el lugar santo desde la ascensión en el año 31 hasta que él entra al lugar santísimo para comenzar a purificar el santuario en 1844. Esta obra continua, el tamid de Cristo, su intercesión única, es lo que el cuerno pequeño reemplazaría por un sistema de intercesión de churumana. Yo personalmente, cuando católico, me confesaba ante el sacerdote, y después de confesarle mis pecados, él me daba una penitencia y me decía: yo te absuelvo. Entonces tiene poder para perdonar. También se me enseñó a orar el Ave María, por ejemplo, que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, nosotros podíamos orar a la Virgen para que ella intercediera por mí, o podíamos pedir perdón al sacerdote para que me absolviera de mi pecado, o orarle a los santos, o a varias otras personas, pero Pablo dice en Hebreos que solo la sangre de Cristo puede limpiarme, y que Él murió una vez y para siempre. Todo ese sistema del santuario terrenal fue sustituido por el santuario celestial cuando Cristo muere en la cruz y el velo se rompe. Pero la teología católica dice que todo el sistema del santuario terrenal fue reemplazado por el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Por lo tanto, a la iglesia, a los lugares de culto se le llamó templo, al pastor se le llamó sacerdote, y a la Santa Cena el sacrificio de la misa. De manera que en forma continua cada domingo se ofrece el sacrificio de la misa por un sacerdote en un templo. Pero todo ese sistema y nomenclatura está tratando de sustituir la obra que Cristo está haciendo no en la tierra, sino en el santuario celestial. Por lo cual, ¿cuál es el santuario que debe ser purificado? El del cielo. Bien, no vamos a continuar. Algunas versiones traducen 1150 días, que también lo propone el pastor que mencioné,
André Reis. Algunas versiones, yo tengo esta en inglés acá, Good New Bible, que traduce continuará por 1150 días, durante los cuales cuyas tardes y mañanas, sacrificios de tarde y mañana no serán ofrecidos. Y también en una versión en español aquí, también lo encontré traducido en la misma forma, pero todo esto, ¿verdad?, está tratando de justificar a Antíoco Epífanes, pero no calza por ninguna parte, aunque se reduzcan a 1150 días. La verdad es que son 2300 días, y yo no voy a entrar en detalle porque esto mañana lo va a explicar el doctor Richard Davidson. Bueno, esto no lo voy a explicar. Vamos a salir. Es un tema largo, hay mucho detalle. Tratamos de colocar todo lo que era necesario para demostrar que el cuerno pequeño no puede ser Antíoco Epífanes. Lo único que calza es desde la perspectiva bíblica, lingüística, en el cumplimiento histórico, de acuerdo a la extensión geográfica, es el papado. En Roma en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal.